Durante años se han llevado a cabo diversos estudios sobre las 20 perturbaciones en la conducta de aquellos individuos que no pueden sentir empatía y cometen acciones despiadadas. Mediante planes meticulosamente elaborados, logran sembrar el horror en otras personas y se les conoce como psicópatas. Pero ¿qué pensarías si te dijera que existe una organización que se dedicaba a crear personas con esta falta de empatía? Claramente no es común pensar en esto, pero en algún lugar de México se formó una organización que se encargó de distorsionar la mente de muchos jóvenes con el propósito de convertirlos en mercenarios. Un grupo que cambió la historia de México con dolor y tragedia, poniendo en evidencia el caos violento que giraba en torno al negocio de sustancias psicoactivas. Es por esto que hoy te hablaremos de los Zetas. Si quieres saber todos los asombrosos detalles de esta historia, quédate hasta el final de este video y lo descubrirás. Antes de entrar en contexto, es importante que conozcas parte de la historia. En 1998 se llevó a cabo una reunión entre dos antiguos amigos y socios, Salvador Gómez Herrera y Osiel Cárdenas Guillén, quienes pertenecían al Cártel del Golfo. Estos dos no solo eran amigos, también eran compadres, y aunque todo parecía estar marchando de la mejor manera, uno de ellos estaba tramando un plan que cambiaría la historia para siempre. Para esta reunión, Osiel Cárdenas se fue acompañado de uno de sus hombres, y en medio de una conversación amena, Osiel realizó un gesto que su acompañante interpretó de inmediato, cumpliendo con la orden de su patrón. Osiel sacó un arma de fuego y, empuñando la culata, golpeó a Gómez Herrera. Realizó una serie de explosiones que fueron precisas y cobraron la vida de Gómez Herrera. Todo estaba consumado y a partir de entonces, Osiel Cárdenas sería conocido en el ámbito criminal como el asesino de amigos, una traición que lo posicionó como el líder supremo del Cártel del Golfo. En ese momento, la influencia del Cártel del Golfo en Nuevo Laredo era significativa. Su proximidad a la frontera lo convertía en un enclave invaluable para el negocio, lo que le permitía controlar hasta un 40% de la mercancía que cruzaba hacia Estados Unidos. Al asumir el liderazgo de la organización, evitaba tener que repartir sus ganancias con otros, aprovechando el estricto control que las autoridades estadounidenses estaban ejerciendo sobre el tráfico en su país. Esto dificultaba demasiado la capacidad de los carteles colombianos para distribuir la droga a sus clientes, por lo que reforzaron sus alianzas con los cárteles mexicanos. Es en este contexto que Nuevo Laredo se convirtió en un objetivo deseado por otros grupos criminales en México. Por ello, consideró oportuno capacitar y formar su propio ejército, necesitando hombres decididos para proteger su territorio y mantener el imperio que había construido. Para ello requería información militar, ¿y quién mejor que el hombre que ejecutó la orden de matar a su amigo Salvador Gómez? Este individuo, de formación militar, era conocido como Arturo Guzmán de Senna. Con el respaldo financiero de su jefe, comenzó una tarea de reclutamiento para formar su ejército y se encargó de entrenarlos según las demandas y necesidades de Osiel. Aquí es donde se intensificarían los años de barbarie y terror en la población mexicana, ya que Guzmán de Senna reclutó a unos 30 hombres que anteriormente habían sido compañeros y habían servido en las filas del ejército mexicano. Se suponía que los recursos eran ilimitados, por lo cual Arturo Guzmán adquirió armamento de diversa índole y equipó a su grupo como si fueran miembros completos de un ejército. La particularidad radicaba en que cada integrante de la unidad recibiría un alias representativo, reconocido por todos ellos. En el caso de Guzmán, sería identificado como el Z1, lo cual lo designaba como el comandante y líder de todos los Zetas. En la línea jerárquica se encontraban Rogelio González, conocido como Z2, y Heriberto Lázcano, también llamado Z3. Todos los integrantes de los Zetas contaban con entrenamiento militar y se habían establecido líneas de comunicación abierta mediante códigos y claves que facilitaban la comprensión de los mensajes. Eran extremadamente hábiles y capaces de llevar a cabo cualquier misión encomendada, o si Cárdenas estaba satisfecho con el ejército que había creado, se sentía seguro, pues nadie se atrevería a quitarle el control de la plaza de Nuevo Laredo.
Incluso la entidad de las 3 letras afirmaría en una ocasión que los Zetas eran el grupo más avanzado en cuanto a equipos tecnológicos, además de ser extremadamente violentos y despiadados. Vale la pena destacar que los miembros de los Zetas, antes de unirse a este grupo, habían formado parte del ejército, y su misión en aquel momento era combatir a los narcotraficantes. Los Zetas, para este propósito, habrían recibido capacitación de fuerzas especiales en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, resultaba irónico pensar que ahora su entrenamiento se integraba a las filas de los traficantes. Así, estaban familiarizados con todas las tácticas de combate e inteligencia, lo que siempre les confería una ventaja sobre las autoridades, que muchas veces carecían de los recursos necesarios para capturarlos o desmantelar su estructura. El caos se desató en el año 1999. Zuno, o Arturo Guzmán, recibiría sus primeras misiones por parte de Osiel. Se trataba de eliminar a Rolando López Salinas siguiendo las órdenes. Zuno llegó con el Loco o Z3, desencadenando un enfrentamiento brutal bajo una lluvia de balas. Decidieron disparar a un tanque de gasolina, provocando una explosión que resultó en la muerte de varias personas a su alrededor. La brutalidad del proceso cesó cuando se supo que la misión de los Zetas no se había cumplido y su objetivo principal, López Salinas, seguía vivo. Sin embargo, este último sabía que no podía enfrentar el nivel de violencia sin razón de los Zetas y optó por huir, incómodo con el operativo fallido. Siempre buscaba que las misiones se ejecutaran con éxito, fortaleciendo así las filas. Comenzaron a ampliar métodos escalofriantes, incluso tácticas de guerra utilizadas en la Alemania nazi, lo que se conocía comúnmente como la Blitzkrieg, donde atacaban y sorprendían a sus oponentes para tomar el control del territorio. Bajo su dominio en este ataque, no se tomaba en cuenta si el enemigo estaba cerca de personas inocentes. Todos caían sin excepción, algo verdaderamente despiadado. Los niveles de sadismo iban en aumento y ya eran temidos porque a veces, simplemente por estar en medio del fuego cruzado, los Zetas arrebataban vidas. Lo más aterrador es lo que este grupo realizaba con los cadáveres de las víctimas. Se dice que llevaban a cabo prácticas de antropofagia, la mutilación de cuerpos que sembraba el pánico entre los transeúntes. Incluso en ocasiones, a los fallecidos no se les podía dar sepultura debido a la escasez de restos humanos. La brutalidad no discriminaba por edades y terminaba reclutando a jóvenes soldados, algunos de ellos con apenas 12 años, quienes eran sometidos a estos rituales de iniciación. La consigna era clara: matar o morir. Estas acciones, llevadas a cabo por organizaciones criminales lideradas por psicópatas, cambiarían el curso de la guerra entre distintos grupos del narcotráfico, ya que otros carteles comenzarían a imitar estas prácticas tenebrosas. La población civil siempre resultaba afectada al quedar atrapada en medio del conflicto de unos pocos. La federación liderada por el cártel de Sinaloa, encabezada por el Chapo Guzmán, decidió enfrentarse a este grupo que crecía y aterrorizaba a todos. Guzmán, junto con sus socios, se dispuso a reclamar Nuevo Laredo y enfrentarse a Osiel Cárdenas y su facción. Para esto, buscó a todos sus aliados y convocó un ejército reclutado por Edgar Valdez Villarreal, conocido como la Barbie. México se sumiría en la tragedia por los enfrentamientos entre estos dos bandos, convirtiendo las calles en un ambiente hostil donde el miedo se apoderaba de la población civil y salir a la calle no era seguro en absoluto. El Chapo comenzaría su ataque debilitando la estructura organizativa de los Zetas y para entonces las autoridades mexicanas lograron capturar al responsable de las finanzas en el cártel del Golfo, lo cual afectaría la parte financiera de los Zetas en esa acción militar. Por descuido, un grupo de mercenarios sufriría otra pérdida importante y Rogelio González, también conocido como Z1, sería apresado por el ejército mexicano. Es importante recordar que Rogelio era un exmilitar y habiendo traicionado a los militares en una ocasión, esta vez no dudaría en traicionar a los Zetas para obtener ciertos beneficios. CTI-2 reveló la ubicación de su líder máximo, Arturo Guzmán de Sena, también conocido como Z1, y este sería eliminado en un lugar público.
conocían la reticencia de este individuo a ser capturado fácilmente, por lo que la misión ese día era acabar con él de una vez por todas. 7TARI-2 también proporcionaría la ubicación de Osiel Cárdenas y el mata amigos sería detenido por las autoridades. Todo parecía favorecer al Chapo Guzmán, quien lanzó de inmediato su ofensiva para tomar el control de Nuevo Laredo. Es en este punto cuando Heriberto Lázcano Lázcano, también conocido como Seata 3, defendería lo que quedaba de los Zetas, luchando contra el grupo del Chapo, demostrando un liderazgo criminal indiscutible. Posteriormente, establecería una alianza con los Beltrán Leiva y Vicente Carrillo Fuentes. Finalmente, el cártel de Sinaloa lograría hacerse con Nuevo Laredo tras años de enfrentamientos. El grupo criminal de los Beltrán Leiva fue desmantelado, resultando en la muerte de su líder conocido como el Señor de las Botas Blancas, mientras que Vicente Carrillo Fuentes fue detenido. Heriberto, también conocido como Z2, asumió el liderazgo de esta facción hasta su fallecimiento en 2012. Muchos de los antiguos miembros de los Zetas vivieron bajo la constante amenaza de la muerte, lo que marcó profundamente sus vidas. Desde una perspectiva histórica, esta organización puede ser descrita como implacable, generando numerosos individuos con tendencias psicopáticas que causaron estragos y sufrimiento en la población mexicana. ¿Qué piensas que sucedió con los exintegrantes de los Zetas que lograron sobrevivir? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos de otras historias increíbles.